Chamo, mendi menguata. Yo quise con yo mabrea. De que si me dice, Maya, tenelo. Se cuan que lina, reúne sin que le tap. Maya, ¿qué era? Si proyecto no ley. Parcan te dorle, millón, se ven, no parcan de una, que tus panas, si proyecto. Entonces, te la libre. Cuan que lina, lena que napa, yo te ma. Lena top. Lat top na yes karton top na chorre to lat kamlesh con la de nada que es lo de su muña de fan de urbise ya de urbise en bror kinder en el centro de integración social vamos a por un proyecto una trabajo extraescolar bror de los 40 vamos de la yo lo te estoy llega. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a través de mi página. Y también pues quiero compartirles el proyecto que estamos trabajando en el Centro de Integración Social número 8. Son mis alumnos del 4º grado. Desde que inició el ciclo escolar venimos trabajando este proyecto. Lo iniciamos como un proyecto áulico, porque ahora se ha convertido en un proyecto extraescolar. Algo que lo hacen los niños después de la hora de clases, en las tardes, fines de semana, y pues con el propósito de que ayudamos al medio ambiente. ¿Sí? Algo en silencio un ratito. Ayudamos al medio ambiente, clasificamos la basura, recolectamos los botes y sobre todo los separamos. ¿Sí? Lleva todo un proceso, los niños, todos pues es un proceso muy largo, apenas lo están aprendiendo, desde la separación de la basura, desde cómo se clasifica, desde lo que también se vuelve a reutilizar, ¿sí? Entonces pues aquí vamos a hacerle preguntas a algunos niños, por ejemplo, de qué es lo que, a qué se refiere, por ejemplo, por ahí donde está Emanuel. A ver, Emanuel, dinos a qué se refiere el PET. De agua y de refresco como el bote de agua de 100, el bote de jugo y los botes, por ejemplo, el bote de coca, Como todo lo que hay ahí. Muéstrales, a ver. el bote de marinda, entre otros. Todo lo que es botes, ¿qué son? Botes transparentes. Después tenemos al HDP. A ver, Uriel, ¿dónde está Uriel por ahí? Uriel, coméntanos a qué se refiere el HDP, Uriel. Bote de shampoo, bote de colores. Botes de colores y un poquito más Fuertes. duro, ¿verdad? Más duro. Entonces, a qué se refiere, por ejemplo, aquí tenemos estos botes de shampoo. Ese es el HDP. Todo lo que es Prico, Suavitel, ¿sí? También, después tenemos ahora la lata mixta, también se clasifica la lata mixta, hace referencia a ¿qué, Heriberto? A las latas de atún, latas de sardinas, latas de chile, Entre otras, latas de frijol, ¿qué decías? latas De chile, exactamente, todo lo que es lata, ahorita no tenemos, pero aquí ya lo clasificamos, aquí ya está encostalado todas las latas, a eso se refiere lata mixta. Ahora tenemos con Yenares, a ver Yenares, ¿nos puede decir a qué se refiere el Tetra Pak? el de zapato, las cajas de leche y las cajas de lechita con las cajas. Muy bien, todo lo que es cajas de lechita, jugo, y la caja de leche, lo que es nutrileche, todo lo que hace referencia a cajas de leche. También está de qué lado, ya tenemos aquí también varios postales. Y tenemos también el plástico duro. A ver, por ahí Pedro, ¿qué nos puede decir del plástico duro? El plástico duro son como pícaras, cubetas, bandejas, entre otros. Muy bien, ahí está lo que es plástico duro. Y a la parte de atrás también tenemos que es el archivo y el cartón. A ver si alguien nos puede decir qué es el archivo. Por ahí. A ver, Heriberto, ¿a qué se refiere el archivo? Hojas de Todo lo que son hojas blancas, papel bond, cuadernos. Y después tenemos al cartón, todo lo que es cartón, puro cartón. Entonces ahí está, ya está amarrado. Afortunadamente tenemos la oportunidad de sacarlo a la ciudad.
Y pues el proyecto que estamos trabajando con los niños es esto. Ojalá y los que estén viendo este video pues también nos ayuden, ¿no? Desde sus casas, desde sus escuelas, separando la basura, ¿sí? Separando la basura y también ser conscientes de lo que estamos consumiendo, ¿sí? Aquí es nuestro pequeño centro de acopio. Aquí la escuela nos dio este espacio. A ver, silencio, niños. Un ratito nada más para que nosotros o todos los alumnos de cuarto grado pues puedan realizar esta actividad. Aquí su servidor, profesor de cuarto grado, pues estamos muy contentos realizando esta actividad. De este lado ya están encosalados ya para irse a la ciudad de Oaxaca. Y nos encontramos en el Centro de Integración Social. Los niños están muy contentos, ¿verdad? Trabajando. Y apenas vienen de educación física, vienen muy sudados. Y pues también es el complemento de lo que se hace en el aula. Recuerden que pues también tenemos que formar a los niños para la vida, que se lleven algo, no nada más leer y escribir, sino que también su mente vaya más allá, que ellos despierten, porque es un problema grave que nos estamos encontrando ante la sociedad, el problema de la basura. Por lo tanto, pues acá hay otras escuelas que tomen ese trabajo, este proyecto. Nosotros no recibimos nada a cambio, al contrario. Es más trabajo, pero nosotros la finalidad es ayudar al medio ambiente, que nuestra casa de estudios pues esté limpio y además pues por qué no decirlo también que ellos aprendan a valorar, que aprendan a conocer y a saber cómo se ganan las cosas, ¿sí? Ellos poco a poquito están haciendo un pequeño ahorro con todo ese trabajo que están haciendo. Estamos aquí en cuarto grado ya. En el Centro de Integración Social, ¿vale? Pues chicos, hay que decirle adiós a la cámara, nos vemos próximamente.